Sí, doctor. Auscultación, sí, doctor. Muy bien, entonces decíamos en la diapositiva anterior que debíamos ocultar ruido cardíaco por ruido cardíaco. Y el primer ruido cardíaco, ya sabemos que es por el cierre de las válvulas mitral y tricúspide, se deben ocultar entonces en los focos mitral y tricúspide, que son los llamados focos de punta. Ya habíamos visto cómo el primer ruido se producía durante la cúspide del complejo QRS. Entonces, esta vibración aparece, 0.02 segundos después del complejo QRS y debe ocultarse pues en la punta. El orden del cierre es este. Primero se cierra la válvula mitral y luego se cierra la válvula tricúspide. En general, el tiempo de separación que hay entre el cierre de la mitral y la tricúspide es tan pequeño que nuestro oído no lo detecta, va a sonar como si fuera un solo ruido. Y se debe pues al cierre de la válvula mitral al inicio de la fase de contracción isovolumétrica. ¿Qué variedades podemos tener? La primera es de intensidad. El primer ruido puede ser aumentado cuando el PR es corto. El PR, como ya veremos, es una medida del electrocardiograma en estenosis mitral, en comunicación interauricular, en prolapso de válvula mitral. O el PR también puede estar disminuido de intensidad cuando tenemos, por ejemplo, un PR largo, una insuficiencia aórtica, una insuficiencia mitral o un bloqueo completo de la rama izquierda. El primer ruido también puede estar desdoblado, es decir, el cierre mitral y el cierre tricúspide se van a separar. Generalmente es porque ocurre o se adelanta el cierre de la mitral o se retrasa el cierre de la tricúspide, como en el caso del bloqueo completo de rama derecha con estas historias ventriculares o como el Wolfram-White. Este es un síndrome de preexcitación que seguramente vamos a revisar en el siguiente semestre. Llamamos desdoblamiento paradójico cuando el cierre tricúspide ocurre primero y luego ocurre el cierre mitral. En realidad eso se determinaba antiguamente con un equipo que creo que todavía existe, que se llama fonocardiografía. El fonocardiógrafo podía censarte y decirte en qué momento cerraba la mitral y qué separación tenía con la tricúspide. En el caso del desdoblamiento paradójico, ocurrió al revés. Primero se cierra la tricúspide y luego cierra la mitral. Igual ocurre con el segundo ruido. Ya habíamos dicho que coincide con el final de la onda T en el electrocardiograma. Se debe ocultar en los focos de base. En general es más breve y más agudo que el primer ruido, como verán ustedes, el concepto es sumamente teórico. Es difícil transmitirle este conocimiento o este concepto a ustedes sin que realmente lo oculten. Está producido por los cierres de la válvula aórtica y pulmonar, al igual que el primer ruido van en este orden. Pero las válvulas del lado izquierdo y luego las válvulas del lado derecho. Variaciones en intensidad puede estar aumentada. Si ustedes ocultan los focos aórtico y pulmonar, van a ver que el segundo ruido es más intenso en el foco aórtico que en el foco pulmonar. Cuando eso ocurre, eso es normal. ¿Y por qué es normal eso? Porque la aorta maneja presiones más elevadas que la pulmonar. Una aorta puede manejar presiones de 110, 120, mientras que la pulmonar entre 20 y 30 milímetros de mercurio. Cuanto más presión tengan, más fuerte va a ser el cierre de la válvula. Pero cuando ocurre al revés, ustedes ocultan y el segundo ruido es más intenso en el foco pulmonar, a eso se refiere. Eso significa componente pulmonar del segundo ruido, y eso lo vamos a ver en hipertensión pulmonar o también en una comunicación interauricular. Pero cuando el aórtico es mucho más importante que el pulmonar, esto ocurre en hipertensión arterial sistémica y en coartación de aorta. Puede ocurrir que el segundo ruido no esté aumentado, sino está más bien disminuido. Entonces vamos a ver si la disminución es franca en el foco pulmonar. Esto lo vamos a ver en una estenosis pulmonar
y si la disminución es franca en el foco aórtico, eso lo es en la estenosis o en la insuficiencia aórtica. El segundo ruido también puede estar desdoblado. Normalmente hay un desdoblamiento que se llama fisiológico. Ya habíamos conversado cómo durante la inspiración, hay un mayor retorno de sangre al lado derecho del corazón. Entonces, durante la inspiración, el ventrículo derecho recibe más sangre. Y si recibe más sangre, se demora más en inyectar. Y si se demora más en inyectar, el cierre de la pulmonar va a ser más tardío. Entonces, durante la inspiración va a ocurrir una separación fisiológica del segundo ruido cardíaco. Pero durante la siguiente fase respiratoria, que es la expiración, este fenómeno se va a revertir y nuevamente se van a aproximar y va a desaparecer ese desdoblamiento. Entonces, un desdoblamiento del segundo ruido que solamente ocurre en la inspiración se va a llamar desdoblamiento fisiológico. El desdoblamiento puede ser también fijo, es decir, ya no cambia con la respiración. Por eso se llama, está acá, fijo. Y esto se ve cuando la separación entre un cierre y el otro es mayor de 40 milisegundos. Y se ve sobre todo cuando hay un bloqueo completo de la rama derecha o sobre todo en una comunicación interauricular. También puede haber un no fijo, es decir, se separa y luego se vuelve a cerrar en algunas patologías donde ya también está el CIA, el CIB y la insuficiencia mitral severa. Puede haber también un desdoblamiento paradójico, es decir, al revés, como vimos anteriormente. Primero cierra la pulmonar y luego se cierra la aorta. Y eso lo ves en bloqueo de rama izquierda, en Wolperinson-White derecho, que requiere el Wolperinson-White izquierdo, o con la presencia de marcapasos, porque con los marcapasos generalmente están colocados en la punta del ventrículo derecho, de tal manera que se activa primero el ventrículo derecho, entonces cierra primero la tricúspide y cierra primero la pulmonar. Pero al igual que como vimos anteriormente, eso lo ve solamente la fonocardiografía. Y excepcionalmente podemos encontrar un segundo ruido único, es decir, no hay componente aórtico y pulmonar. Por ejemplo, en los pacientes con tetralogía de Fallot, en donde hay prácticamente una lesión severa de la válvula pulmonar, lo único que vamos a escuchar es el cierre de la aorta. O puede ser el segundo ruido izquierdo cuando no se escucha el izquierdo cuando hay una estenosis aórtica de grado severo. Luego del segundo ruido debe venir el tercer ruido. Ya habíamos visto cómo en la fisiología del llenado ventricular, digamos que en el llenado tenemos tres fases: la fase de llenado rápido, lento y la sístole auricular. En la fase de llenado rápido es la fase donde hay una gradiente importante entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Y habíamos visto cómo pasa ese flujo de sangre luego de la apertura de la válvula mitral, pasa con mucha rapidez hacia el ventrículo izquierdo, hace retumbar el ventrículo izquierdo y eso genera el tercer ruido cardíaco. Entonces ya habíamos visto que el tercer ruido cardíaco no es sino la vibración o el retumbo de las paredes ventriculares ocasionadas por el rápido pasaje de la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo al inicio de la diástole. Como es el inicio de la diástole, eso se llama protodiástole. Cuando se oculta un tercer ruido o un cuarto ruido, eso le dieron a llamar ritmo de galope, porque simula el galope de los caballitos. Y como este es al inicio de la diástole, en la presencia del tercer ruido se le llama galope protodiastólico. Esto suele verse generalmente cuando los corazones son grandes, granulatados, como en la insuficiencia cardíaca, como en los síndromes hipodinámicos, como en la insuficiencia aórtica, como en la insuficiencia mitral, como en la comunicación interventricular. Entonces, el tercer ruido se asocia con ventrículos izquierdos dilatados. ¿Por qué? Porque hay sobrecarga de volumen y la sangre pasa con mucha rapidez del aurículo izquierdo al ventrículo izquierdo.
Todo tercer ruido es patológico solamente en gente mayor, de 35 años. Quiere decir que en la gente más joven el tercer ruido puede ser considerado normal. Y fíjense que he hablado en condicional, puede. No significa que necesariamente vaya a ser normal. Pero si ocultan un tercer ruido en un hombre de 70 o de 60 o de 50 años, ustedes deben considerarlo patológico hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, aquí tenemos un cuarto ruido también. Un cuarto ruido, como dice acá, se produce al final de la diástole. Como es el final de la diástole, podemos llamarlo telediastólico. Pero coloquialmente se llama más bien presistólico. Es decir, recuerden que hemos dicho de que el llenado diastólico tiene tres fases. La fase temprana, que es la fase de llenado rápido o protodiástole. La fase media, o fase de llenado lento, o mesodiástole. Y la fase final, que es la telediástole o sístole auricular, o llamada también presístole. Entonces ocurre al final de la diástole, o sea, muy cercana a la sístole, tiene que ver con la fase de contracción auricular y se puede ver cuando el ventrículo izquierdo o es hipertrófico o es restrictivo. Y se ve en la hipertrofia ventricular, se ve en el infarto agudo de miocardio. Casi siempre van a ver ustedes que cuando ocultan cuarto ruido, se obedece casi siempre a estas dos causas. O el ventrículo izquierdo está hipertrófico, sea porque tienes una estenosis aórtica, sea porque tienes una coartación de aorta, sea porque tienes una hipertensión arterial o una hipertensión pulmonar, o porque se debe a enfermedad isquémica. Entonces, la enfermedad coronaria o la enfermedad hipertensiva son las causas más frecuentes para la presencia de cuarto ruido. Entonces, ya tenemos dos diferencias significativas. Este ruido ocurre en ventrículos dilatados, mientras que el cuarto ruido ocurre en ventrículos hipertróficos o isquémicos. Este ocurre al inicio de la diástole, este ocurre al final de la diástole. El tercer ruido puede ser fisiológico, sí, el cuarto ruido siempre es patológico. No hay cuarto ruido fisiológico. Entonces ahora sí empezamos a hablar de los soplos. Empezaremos ya hemos definido lo que es un soplo, dijimos el día de ayer que la sangre corre por el corazón y por los vasos por un flujo que se llama laminar. Ese flujo laminar que tiene una velocidad de alrededor de 1 metro por segundo es un flujo silencioso. Pero cuando el flujo aumenta, la velocidad aumenta por cualquier razón, sobre todo por lesiones de índole anatómico, eso provoca un cambio de flujo laminar por flujo turbulento. Ayer decíamos que cuando palpábamos ese flujo turbulento se denomina frémito o trilo, pero cuando se oculta ese flujo turbulento se denomina soplo. Entonces, ¿qué es un soplo? El soplo no es sino la sensación auditiva de la presencia de un flujo turbulento. ¿Cómo clasificamos los soplos? Se van a clasificar dependiendo de la fase del ciclo cardíaco en la que estemos observando. Si el soplo ocurre en la sístole, será soplo sistólico. Si el soplo ocurre en la diástole, será soplo diastólico. Y si ocurre en ambas fases, vamos a llamar eso soplo continuo. ¿Cómo dividimos o cómo clasificamos los soplos históricos? Y eso va a depender de la fase del ciclo, de la fase o del momento que ocurre en la sístole. Por ejemplo, si ocurre en toda la sístole, vamos a llamarlos soplos holosistólicos o también pansistólicos. Si ocurren solamente al inicio de la sístole, vamos a llamarlos precoces o protosistólicos. Si ocurren a la mitad de la sístole, los vamos a llamar mesosistólicos. Y si ocurren al final de la sístole, vamos a llamarlos telesistólicos. Ejemplos. Si es un soplo holosistólico, o también llamado pansistólico, los mejores ejemplos son la insuficiencia mitral, la insuficiencia tricuspidia y la comunicación interventricular.
Si el soplo ocurre solamente al inicio de la sístole, estamos aquí en la insuficiencia mitral. Pero ¿cómo, doctor? Si usted me ha dicho que la insuficiencia mitral dado lo sistólico se refiere a la insuficiencia mitral crónica. Mejor lo escribimos para no llevar a ninguna confusión. La insuficiencia mitral crónica. En cambio, la aguda te da un soplo sistólico, pero solamente al inicio de la sístole, se llama protosistólico. A la mitad de la sístole están las estenosis valvulares, tanto la aorta como la pulmonar y la coartación de aorta. Y al final de la sístole, el clásico es el prolapso de la válvula mitral o la disfunción del músculo papilar que suele ocurrir, por ejemplo, en los infartos de miocardio. Entonces, repetimos nuevamente. En la diapositiva anterior habíamos visto que los soplos se dividen dependiendo del ciclo cardíaco, sístole, diástole y continuo. Que los soplos sistólicos se van a dividir dependiendo del momento de la sístole. Se ocupan todas las sístoles, se ocupan todas las sístoles, se ocupan el inicio de la sístole, se ocupan la mitad de la sístole o se ocupan el final de la sístole, y acá están los ejemplos. Solamente habíamos remarcado que había que diferenciar la insuficiencia mitral crónica, que clásicamente tiene un soplo sistólico, pero cuando ocurre una insuficiencia mitral aguda, por ejemplo, la ruptura de un músculo papilar, perdón, de una cuerda tendínea por una endocarditis, eso va a provocar un soplo solamente al inicio de la sístole. Y eso, si gustan, pregunten cuál es la fisiopatología cuando hagan la clase de valvulopatía mitral. Luego pasamos a los diastólicos. Como ustedes verán, la clasificación es muy parecida. Acá no hay holodiastólico, hay precoces o protodiastólicos, mesodiastólicos y los telediastólicos. Los precoces o protodiastólicos, los clásicos, son las insuficiencias valvulares. Así como acá en los mesodiastólicos, los clásicos eran las estenosis valvulares, la aórtica y pulmonar, acá la aorta y la pulmonar en insuficiencia te dan somodiastólicos. En la mesodiástole y en la telediástole está la estenosis mitral, y en la telediástole también la estenosis tricuspide. En los soplos continuos, aquí vamos a ver clásicamente tres cosas. Cuando ustedes escuchen un soplo continuo, es decir, en sístole o en diástole, debemos pensar en tres cosas. Con criterio de frecuencia, el más importante es la persistencia del conducto arterioso, o comúnmente llamado PCA, persistencia del canal arterial. Es el más frecuente. En segundo lugar, tenemos la ruptura del aneurisma del seno de Valsalva. Se rompe uno de los senos de Valsalva de la aorta y eso provoca un soplo tanto en sístole como en diástole. La presencia de fístulas arteriovenosas, sobre todo pulmonares, que estén cerca del precordio, o sea, estén en el lado izquierdo, también van a generar un soplo continuo. Y un poco menos frecuente, y por eso no lo he puesto ahí, es la ventana aortopulmonar, que desde el punto de vista clínico es indistinguible del PCA. La ventana aortopulmonar es otra cardiopatía congénita. Solamente escuchen, porque eso lo van a estudiar ya cuando hagan pediatría probablemente, o cuando hagan la clase de congénitas en el siguiente semestre. Entonces, todo lo que está entre el primer ruido cardíaco y el segundo ruido cardíaco se llama sístole. Todo lo que está entre el segundo ruido cardíaco y el primer ruido cardíaco del siguiente ciclo se llama diástole. ¿Cuál es la onomatopeya de los ruidos cardíacos? Porque al comienzo, cuando uno oculta, parecen igualitos, uno no los diferencia. Ya con el tiempo te vas dando cuenta que no son tan iguales. Y la onomatopeya es más o menos dun tap, dun tap. Otra forma de ayudarnos es tomando el pulso mientras ocultamos al paciente. Si yo oculto el ruido cuando está elevándose la onda de pulso, eso va a ser el primer ruido cardíaco. Si oculto el ruido cuando la onda de pulso está cayendo, ese es el segundo ruido cardíaco. Y si están ustedes en la emergencia, ocultando al paciente, y ya está monitoreado,
Recordarán ustedes que con la onda R del complejo QRS ocurre el primer ruido cardíaco y con el final de la onda T ocurre el segundo ruido cardíaco. Son mañas que uno va aprendiendo hasta que finalmente aprendes a conocerlos y te das cuenta que no son tan iguales. Es decir, es como si fueran dos hermanos que no son gemelos, son parecidos, pero cuando tú lo ves bien, tienen diferencia. Muy bien. Algunos ejemplos, por ejemplo, en la estenosis aórtica, van a ver ustedes que el soplo es más intenso a la mitad de la sístole. ¿Cómo sé que es la sístole? Porque hemos dicho que aquí viene el primer ruido cardíaco con la cúspide del QRS y aquí viene el segundo ruido cardíaco con el final de la onda T. Entonces, todo lo que está entre el primer ruido y el segundo ruido se llama sístole. Y acá el soplo es más intenso a la mitad de la sístole. ¿Y esto es válido para quién? Para la estenosis aórtica, para la estenosis pulmonar. Bueno, hay una variedad de la estenosis aórtica que es la estenosis subaórtica. Aquí en este caso no hay lesión de la válvula, sino es la lesión al tracto de salida del izquierdo. Bueno, no se los digo para no complicarles la vida. Lo que tienen que recordar es que cómo nos ayudamos, con qué fase del ciclo cardíaco es, viendo también el electro. Entre el primer ruido cardíaco y el segundo ruido cardíaco, todo esto existe. Y en este caso son soplos que se acentúan o son más intensos en la fase media de la sístole. Si esto lo junto en el foco pulmonar, perdón, aórtico, será estenosis aórtica. Si esto lo junto en el foco pulmonar, será estenosis pulmonar. Luego dijimos que teníamos soplos continuos. Miren ustedes, acá la idea de esto es que la intensidad es igual durante toda la sístole, por eso se llaman soplos, perdón, holosistólicos, holosistólico o pansistólico. Y el ejemplo va para la insuficiencia mitral y la insuficiencia tricuspide. Y algunos soplos pueden ocupar la fase final de la sístole. Y habíamos dicho que el colapso de la válvula mitral y la disfunción de músculo papilar eran los ejemplos de esto. Si la disfunción de músculo papilar compromete la válvula tricúspide, será una ocultable en el foco tricúspide. Los más frecuentes ocurren en la izquierda, en el foco mitral, tanto el prolapso de la válvula mitral como la disfunción de músculo papilar ocurren más en el foco mitral, entonces esto lo encontraremos en el foco mitral. Yo sé que al comienzo parece un pan con pescado, pero revisen bien las diapositivas, léanlas bien y las dudas conversamos. Luego tenemos los soplos diastólicos. ¿Cómo sé que son diastólicos? Porque ocurren después del cierre de la válvula aórtica, que está al final de la onda T, y hasta antes del siguiente QRS. Todo eso se llama diástole. Si el soplo ocurre al inicio de la diástole, llamados soplos protodiastólicos o precoces, tenemos acá la insuficiencia aórtica y a la insuficiencia pulmonar. En cambio, si el rodamiento ocurre durante toda la diástole y se incrementa al final de la diástole, eso es una estenosis mitral. Y ejemplo de soplo continuo, es decir, que ocupa la sístole y ocupa también la diástole, ya dijimos que está el ductus arterioso o persistencia del canal arterial, y también tenemos pues la fístula arteriovenosa, también tenemos a la ventana aortopulmonar, etc. La ocultación del paciente clásica es la que hacemos nosotros colocando el estetoscopio durante eh, durante el examen clínico, pero para poder afinar el diagnóstico hacemos lo que se llama la ocultación dinámica. La ocultación dinámica tiene que ver mucho con la respiración, porque recordemos que hemos dicho que durante la inspiración aumenta el retorno venoso, entonces todos los ruidos que dependen del lado derecho, me refiero tanto a soplos como a galope, se van a incrementar. Mientras que durante la expiración, todos los eventos del lado izquierdo se van a incrementar. Entonces, fíjense ustedes, a veces
tengo yo una estenosis, un soplo sistólico eyectivo y no estoy seguro si esto es de la aorta o la pulmonar. Entonces, si el paciente inspira y el soplo disminuye, eso va a ser una estenosis aórtica o una insuficiencia mitral. Miren ustedes cómo todos los que son del lado izquierdo disminuyen. En cambio, cuando yo inspiro y el soplo aumenta, ese soplo va a ser de insuficiencia tricuspide. En la pulmonar también debería aumentar, pero, y de hecho debería hacerlo, pero no es tan importante como la insuficiencia tricuspide. A veces cuando hay una insuficiencia de la válvula tricúspide, el ventrículo derecho crece y la ubicación de los focos clásicos mitral y tricuspidio cambia. Esa ubicación que hemos dado es para los corazones normales, pero cuando un corazón se dilata, empieza a rotar, a veces el foco tricuspidio está ubicado geográficamente en donde debería estar el foco mitral y nos queda la duda. Este soplo o los sistólicos es de la mitral o de la tricúspide. Entonces, ¿qué hago? Hago inspirar al paciente. Al hacer inspirar al paciente, aumenta el retorno venoso. Al aumentar el retorno venoso, la insuficiencia tricuspidia se hace más evidente. Entonces, la inspiración me va a ayudar a diferenciar si la insuficiencia tricuspidia, si la insuficiencia valvular es mitral o tricuspidia. Cosa opuesta ocurre con la maniobra de Valsalva. ¿Qué es la maniobra de Valsalva? Es prácticamente, para traducirlo al castellano, es pujar. Es cerrar la glotis y hacer un esfuerzo. Eso va a hacer exactamente lo opuesto que ocurre con la inspiración. Entonces, los soplos, por ejemplo, como el aórtico, se van a incrementar. Se van a incrementar con el Valsalva, al igual que la insuficiencia mitral. Entonces, lo que estoy diciendo es que podemos adicionar una ocultación dinámica para poder diferenciar los soplos del lado izquierdo con los del lado derecho. ¿Cuáles son las maniobras que hacemos? La inspiración profunda o las maniobras de Valsalva, que es cuando hacemos pujar al paciente. Hay un grupo de soplos también que son llamados soplos inocentes o soplos funcionales. Son soplos que no representan enfermedad cardiovascular. Es decir, hasta ahora los soplos que hemos visto todos representan algún problema. Coartación de aorta, estenosis de la válvula, insuficiencia de la válvula, defecto del tabique. Pero hay un grupo de soplos que aparecen incluso en corazones sanos. Por eso se llaman soplos inocentes. ¿Cuáles son sus características? Primero, que siempre son sistólicos. En realidad eso de siempre, deberíamos decir casi siempre. Ya veremos más adelante que hay algunos diastólicos que también podemos considerarlos funcionales. Sensu estricto no son inocentes porque hay enfermedad valvular, pero no hay, bueno, ya les voy a explicar después. Consideramos esto, los soplos inocentes deben ser sistólicos y generalmente son precoces, es decir, en la protosístole. Son poco intensos, ya vamos a ver dentro de un rato la clasificación de intensidad. Los ruidos son normales, el segundo ruido es normal. Puede variar con los cambios posturales. Yo lo oculto al paciente en decúbito y se escucha un soplito. Lo pongo de pie y el soplo desaparece. Entonces, esos soplos que desaparecen pueden, con el cambio de posición, ya te hacen pensar que es un soplo funcional. El soplo casi siempre está en el ápex o en el mesocardio, aunque rara vez está en el foco órbico. Pudiera ser también, sí, pero es menos frecuente. Hablemos ahora de los soplos sistólicos. Tienen dos tipos de clasificación, los eyectivos y los soplos regurgitativos. Los eyectivos se ocultan en la base del corazón y los vamos a ver en aorta y pulmonar, mientras que los regurgitativos se escuchan en la punta del corazón, tanto para mitral como para tricúspide. Entonces, los soplos eyectivos son soplos generalmente romboidales, es decir, mesosistólicos, que vamos a ver en la estenosis aórtica, en la estenosis pulmonar, en la hipertensión arterial sistémica o en la hipertensión pulmonar. Mientras que los soplos de tipo regurgitativo, los soplos sistólicos, se ocultan mejor en la
insuficiencia mitral y en la insuficiencia aórtica. Aunque esta diapositiva eran para los clics de apertura. Hay clics, es decir, la válvula cuando se abre debe abrirse sin hacer ninguna bulla. Pero cuando la válvula está enferma, está fibrosada, cuando comienza a abrirse, cruje. Ese crujido se denomina clic, que puede ser eyectivo y regurgitativo también en estos casos. Puede haber también chasquidos de apertura, que son igual en los clics históricos, ocurren cuando la válvula mitral o tricúspide están fibrosadas, ya no tienen la textura normal y ya te hablan de patologías de lesión de la válvula. Cuando la válvula se calcifica, ya desaparece el clic. Entonces, por ejemplo, en una estenosis mitral, escuchar un clic de apertura te va diciendo que el fenómeno inflamatorio en esa válvula ha producido una fibrosis. Pero si esta fibrosis permanece en el tiempo, esta inflamación permanece en el tiempo, se van a depositar moléculas de calcio que van a calcificar la válvula y va a desaparecer este chasquido de apertura o clic de apertura. Entonces, para repetir, en la sístole podemos encontrar clics de apertura valvular por el cambio de la histología, por el cambio o la aparición de fibrosis en las válvulas aórticas o pulmonar, o pueden haber durante la diástole también clics de apertura o chasquidos de apertura, también producidos por fibrosis, que desaparecen cuando hay calcio. Entonces, no es infrecuente que el clínico, solamente ocultando la válvula mitral, pueda decir, esta estenosis mitral tiene fibrosis y no tiene calcificación. ¿Cuál es la importancia? Si la válvula mitral está fibrosada, yo le puedo pedir al cirujano que haga una plastía, o sea, una reparación de la válvula. Pero si la válvula está calcificada, el cirujano no va a poder repararla y va a tener que cambiar la válvula. Esto es importante, sumamente importante. ¿Por qué? Porque una válvula bien reparada es mejor que cualquiera de las prótesis valvulares que hay en el mercado. Y además, cuando se coloca ya una prótesis, el paciente va a quedar anticoagulado, lo cual, como ustedes verán más adelante, no en este semestre, sino mucho más adelante, es todo un problema para el paciente. Requiere toda una logística y tiene una serie de riesgos que no son pocos. Yo he visto morir pacientes no por la lesión de la válvula, no por falla cardíaca, sino por la anticoagulación. Entonces, si puedes escoger entre anticoagular o no anticoagular, yo voy a escoger no anticoagular. El mixoma. El mixoma es la neoplasia más frecuente intracardíaca. El mixoma es un tumor benigno que nace clásicamente del tabique interauricular y tiene un pedículo. Esto permite que el tumor que está ubicado en el septum interauricular durante la diástole caiga hacia el tracto de salida, perdón, hacia la válvula mitral, que eso corresponde al tracto de entrada del ventrículo izquierdo. Luego que la válvula cierra, vuelve la izquierda. Entonces cae, prolapsa hacia al ventrículo izquierdo. Al llegar hacia la zona de la válvula, provoca una obstrucción de la válvula y se comporta como una estenosis. Entonces va a producir un rodamiento diastólico. Pero si ustedes lo cambian de posición al paciente, por ejemplo, en decúbito lateral izquierdo, que es donde deberíamos escuchar mejor el rodamiento mitral, esa se llama posición de Pachón, sin embargo, puede desaparecer el rodamiento. Pero fíjense ustedes la importancia de la ocultación en diferentes posiciones del paciente. Entonces, es un soplo variable con los cambios de postura. Muy bien. El fuerte pericárdico senso estricto, no es un soplo, pero para los oídos del profano pueden parecer así. En realidad, es bastante rudo, es bastante áspero y se oculta tanto en la sístole como en la diástole. Incluso si ustedes leen los libros van a decir que es un ruido de 3 tiempos. Se escucha en la sístole, al inicio de la diástole y al final de la diástole.
La verdad que es complicado. Como que ustedes escuchan que este fenómeno áspero eh, ocurre tanto en sístole como en diástole y aumenta cuando colocan de pie al paciente. Entonces, vuelvo a repetir, cuando tengamos dudas o queramos hacer una ocultación dinámica, cambiemos de posición al paciente, pongámoslo en decúbito, pongámoslo de pie, hagámoslo expirar, hagámoslo pujar y veamos cómo se comporta el soplo o el frote que estamos ocultando. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? Estamos cerca del final. No, no, doctor. Ya, ok. Seguimos entonces. Anita, Ana, ¿estás despierta o ya te quedaste? Sí, doctor. Disculpe una pregunta. En el caso del tercer ruido, aparte del criterio de edad, ¿cómo podemos saber si es patológico o no? Porque cuando estemos en límites de edad, ¿no? O sea, entre 35. Ok. A ver, vamos a hacer un poco el razonamiento lógico. Yo te dije que el tercer ruido aparece cuando un ventrículo está dilatado, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que vas a ver en el examen clínico es que el choque de punta está desplazado hacia abajo y hacia afuera. Si es ventrículo izquierdo. Si el tercer ruido depende del ventrículo derecho, vas a ver que el choque de punta está desplazado lateralmente o que se puede palpar en el ápex, perdón, en el epigastrio. O sea, el tercer ruido patológico debe presentar, desde el punto de vista de examen clínico, cambios en el tamaño del corazón. Si tú tienes un corazón de tamaño normal, entonces probablemente sea un tercer ruido normal. Si estás pensando en una insuficiencia mitral, entonces tu primer ruido debe estar seguramente disminuido de intensidad. Entonces el tercer ruido no es, de por sí solo no te lleva a un diagnóstico. Si vas desde el inicio, vas a ver que la historia clínica probablemente sea de un cuadro de insuficiencia cardíaca. Probablemente vas a encontrar varios criterios de Framingham en el cuadro clínico del paciente. Y el tercer ruido es un acompañante de todo lo que está allí. O sea, si tú encuentras un tercer ruido solo en una persona, aunque tenga 50 años, de repente tiene 50 años, pero es deportista, tiene buen peso, corre todos los días 10, 15 kilómetros, participa en 15K, 20K, a pesar de su edad, pudiera ser fisiológico. Pero si tú encuentras un tercer ruido, busca otras causas como insuficiencia valvular, como defectos del tabique si es una persona joven. Pero el tercer ruido solo no te hace un diagnóstico. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Doctor, cuando escuchamos cada foco y un soplo, va a representar siempre la válvula de donde estamos, por ejemplo, foco mitral, válvula mitral, ¿no? Un soplo, o puede interponerse de otras válvulas. No, en realidad todo esto es referencial. Como les dije hace un rato, pongamos que tenemos un paciente um, con una insuficiencia tricuspidia severa, congénita que se llama Epstein. El Epstein te va a dar una enorme aurícula derecha y esta aurícula derecha va a desplazar la punta y va a cambiar la ubicación de todo. Y muchas veces el soplo de insuficiencia tricuspidia lo escuchamos en el foco mitral anatómico. Entonces uno puede pensar que es un soplo de insuficiencia mitral, pero tienes que ver pues, el contexto del, del paciente. Tienes que ver con qué paciente qué paciente estás viendo. Si el choque de punta está en su sitio, entonces tú asumirás que el foco mitral y el foco tricuspidio son los que corresponden. Como hemos dicho en la clase de ayer, si tienes un paciente con un pectum excavatum, probablemente el choque de punta esté en la región axilar media o axilar posterior sin que represente enfermedad patológica, sino simplemente el desplazamiento por la deformidad torácica. Van a encontrar ustedes que a veces el diámetro anteroposterior del tórax es bien delgado.
Yo recuerdo la primera vez que lo vi a Fujimori, parecía o sea, como decimos, a ver, ¿cómo les pongo el ejemplo? El tórax tenía un diámetro muy pequeño. Era, no puede ser flaco, pero era un tórax, digamos, normal. Pero él tenía el diámetro anteroposterior muy pequeño, por decirlo de otra manera, casi el esternón pegado a la columna. Entonces, eso desplaza o cambia la anatomía. Entonces, lo que hemos hablado es referencial y funciona para la mayoría de seres humanos. Entonces, tienes un pectum excavatum, o tienes un pectum carinatum, o tienes una escoliosis marcada en el lado izquierdo, o tienes una disminución del diámetro anteroposterior, la anatomía va a cambiar. Por eso es que decimos de que la medicina es ciencia y es arte. Ciencia es lo que hacemos ahora, arte es lo que hacen ustedes. Cuando ustedes individualicen todo esto en su paciente, eso es arte. Pero estos focos son simplemente referenciales y pueden cambiar dependiendo del paciente. Esto ocurre cuando un tórax es normal y cuando un corazón es de tamaño normal. Si el corazón se desplaza hacia afuera, por ejemplo, en tricuspidia, hacia afuera, el soplo tricuspidio que está acá, lo voy a escuchar por acá. ¿Alguna otra pregunta? Ya, gracias, doctor. ¿Más preguntas, chicos? ¿Nada? Doctor, ya no se ve la diapositiva. Sí, acabo de... Ya hemos terminado. Ah, ya, doctor. Es que vi algo de síncope, creo. Ah, no, síncope está acá en otra presentación. Ah, ya. ¿Ya están listos para mañana? ¿Ya hicieron su tema? Estamos buscando información, doctor. ¿Ya sobre qué era el tema? Que era Síncope. síncope, ¿no? Ujú. Muy bien, la mejor manera de aprender es cuando uno mismo busca la información y uno lo traduce tratando de hacer lo que ocurre en la vida real, ¿no? Ojalá que... Bueno, vamos entonces a aprovechar ya que nos sobró tiempo. Yo pensé que esta segunda parte iba a ser más larga. Eh, a ver, esa presentación en realidad no es mía. La copié de internet, me pareció bien práctica, bien simple. eh, y nos puede ayudar a entender mejor todo. Ya que van a tener ustedes van a hacer su simulación sobre síncope.
A ver, no sé qué tiene, no voy a ver. Ujú. No, no quiere. Este, ¿por qué no lo abro? No, no lo quiero ver. Bueno, bueno, ¿alguna pregunta, chicos? No, no quiero ver. Doctor, si intenta subirlo al Teams para proyectarlo. A ver, intentaré. Ya, ¿cómo lo subo? Dirige. Está en la ventana principal del Teams. Tiene que entrar a archivos, a la pestaña de archivos. Ya, archivos, ya. Ahora, Ujú. ¿cómo lo jalo? Mm, A ver, acá está arrastrando acá, pero no sale la opción. Qué raro. Puede, de la carpeta, Ya, a ver, vamos a ver si puedo arrastrar. Mm, de así. Seleccione el archivo, seleccione en la ventana de la carpeta donde está el archivo, le da un clic y lo arrastra hacia esa zona. hacia donde Cuando, dice archivos. sí, dice copiar, se sombrea la pantalla y sale copiar. A ver, Así de fácil. parece. Mm, ahorita me sale que no podemos recuperar mis archivos. Creo que no puedo entrar ahí. O me lo manda al WhatsApp y yo lo proyecto. Me lo envía al correo mejor ahorita. Ahí está, ya me aparecieron las opciones. Pero no veía nada, con razón. Si no ponga nuevo o no, cargar nomás ponga, cargar. Cargar archivos y busca la carpeta donde está y ahí lo carga. No me aparecía la opción. Entonces le dije arrastre. Pero si se No, puede, sí estoy se está ahorita cargando. en el archivo y me sale solamente me sale reciente, Microsoft Teams y final del procedimiento en la nube. Cargar archivos.
A mí sí me parecen otras opciones. Doctor, entonces envíenmelo al correo y yo lo proyecto. A ver, espérate. Sí se podía arrastrar, creo, pero no, hace un rato no me salía la opción, no podía ver nada. Dígame tu correo, a ver. Ana. analuisajararrojas@gmail.com. Qué difícil. Es mi nombre completo. Ok, Ana Luisa Jara Rojas, gmail.com. @gmail.com, sí. No lo está cargando ahorita. Ya. Listo, te lo acabo de enviar. Ya, doctor, voy a... Ah, sí, ya me llegó. Ya me llegó. Ya está. ¿Estás agarrando toda? Sí, doctor. Ya lo voy a compartir. Voy a compartir pantalla. Ok. Se colgó un poquito la aplicación. Ahí está. Es que ayer pasó mi casa y le fui a pues para venga con un ratito. Está cargando, doctor. Sí. O sea, el Teams está que se quiere colgar, creo. Ah, ya, ahora sí creo.
Ya voy a silenciar mi micro. No, no te acordé. Mi sentido de humano al cordón, ¿dónde está? ¿Se puede ver, doctor? Sí, se ve chiquito. ¿Cuál es lo siguiente? Es que en mi pantalla se está... Quiero silenciar mi micro y no puedo. Ay, ay, no me aparece la otra. Si no voy a estar interrumpiendo con mi ruido. Ay, ya, ya. Ya, ok. Ponte la primera diapositiva entonces. Muy bien. El título de este trabajo lleva un subtítulo que dice una patología traicionera, no solamente para el paciente, sino para el médico mismo. Siguiente. ¿Cómo se define un síncope? Hay una pérdida de la conciencia que debe ser transitoria, debe ser autolimitada, y eso implica que solito se va a recuperar. No hay necesidad ni de cachetearlo, ni de zamotearlo, ni de masajearlo, como a veces hace la gente. De donde la recuperación es espontánea, o sea, solo se recupera y es completa. Es decir, rápidamente se conecta el paciente como si tú hubieras pestañeado y luego abres los ojos y estás nuevamente conectado. De rápida instauración, es decir, no te avisa y en media hora te desmayas, y la duración del tiempo de la pérdida de conciencia es breve. Entonces es una pérdida transitoria de la conciencia, autolimitada, de rápida instauración, de corta duración, y aquí lo que le falta agregar es con pérdida del tono postural, es decir, el paciente va a caer de todas maneras. ¿Y eso se produce por qué? Por una hipoperfusión cerebral. Siguiente. Entonces, veamos el resumen. El síncope no es sino la pérdida transitoria de la conciencia producida por una hipoperfusión cerebral. Siguiente. ¿Cómo clasificamos? Van a encontrar ustedes múltiples clasificaciones de síncope, pero una que es muy sencilla, y por eso es que me gustó esta presentación, porque los divide al lado derecho, a ver si me ayudas con el puntero. Al lado derecho tenemos el síncope cardíaco, muy bien, o sea, el síncope de origen cardiogénico, que básicamente tiene dos razones: las arritmias o las cardiopatías estructurales. ¿Cómo la diferencio? Porque en el examen clínico de las arritmias no necesariamente voy a encontrar lesiones estructurales. ¿A qué llamo lesión estructural? A las enfermedades valvulares, en donde la estenosis aórtica va a la cabeza, las miocardiopatías, sobre todo las hipertróficas, el taponamiento cardíaco, la embolia pulmonar, la enfermedad coronaria, mientras que las arritmias se dividen en dos grupos. Las arritmias que van muy lentito, que son tu puntero, ayúdame pues, ahí. Ya, las arritmias en donde la frecuencia cardíaca puede ser muy lenta, como las bradiarritmias, incluyendo los bloqueos cardíacos, o donde las frecuencias cardíacas son muy altas, como las taquiarritmias. Hacia el lado izquierdo de la pantalla van a ver los síncopes no cardiogénicos, en donde pueden ser mediados por reflejos, sobre todo los reflejos vagales, lo que llamamos vasovagal, el situacional, cuando hay mucho estrés, cuando hay mucha tensión, y la hipersensibilidad al seno carotídeo, que a veces viene asociada con lesiones ateroscleróticas del seno carotídeo. Ustedes recordarán que el seno carotídeo tiene un sensor de presión que llamamos varoreceptor. Cuando el varoreceptor sensa que la presión está muy alta, inmediatamente el sistema nervioso neurovegetativo
como respuesta, disminuye la actividad adrenérgica para permitir que baje la presión. Pero si esto no ocurre en la vida real, es decir, realmente la presión no está elevada, sino que el seno carotídeo es sumamente sensible. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, que la gente que utiliza un cuello muy apretado, de camisa me refiero, a veces cuello alto y el cuello de la camisa está comprimiendo el seno carotídeo y dando un falso mensaje de presión elevada, y esta gente sincopea por ese motivo. Eso lo van a ver ustedes más frecuentemente en los militares, que tienen unos cuellos de camisa un poco más altos. O los síncopes ortostáticos producidos por difusión autonómica, se refiere, ustedes saben que la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, es decir, muchos de los signos vitales dependen de la interacción del simpático con el parasimpático. A veces por razones no muy claras, y esto es mucho más frecuente en damas, sobre todo jóvenes, por alguna razón, en algún momento el sistema simpático deja de funcionar como debe ser y predomina el sistema parasimpático, de tal manera que el paciente sufre de una caída de la presión arterial y una caída de la frecuencia cardíaca. El síncope ortostático de índole farmacológico, algunos medicamentos pueden provocar hipotensión y finalmente la depresión de volumen, que ocurre, por ejemplo, en los pacientes que están deshidratados, en los pacientes quemados, en los pacientes que estamos manejando, por ejemplo, una cantidad excesiva de diuréticos, puede ocurrir esto. Entonces, cuando llega un paciente a la emergencia con síncope, con criterio de frecuencia, lo primero que va a pensar es que sea cardiogénico, porque eso es lo que puede matar al paciente. Entonces, lo ocultamos. Si no ocultamos nada significativo, pensaremos que el síncope puede haber sido por una arritmia, y ahí entran las breves arritmias y las taquiarritmias. Ahora, no siempre son cosas buenas, porque una breve arritmia producida por un bloqueo auriculoventricular severo, de repente el paciente va a requerir un marcapaso. Y si la taquiarritmia es una taquiarritmia ventricular, de repente el paciente va a requerir más bien un CDI, que es un cardiodesfibrilador implantable. Y si es estructural, bueno, ya veremos si hay que ponerle un bypass, si hay que colocarle un cambio de válvula, etc. Pero si no hay historia de todo esto, saben ustedes primero empujar los reflejos, el reflejo vagal. ¿Cómo vemos el reflejo vagal? Para eso hay que hacer una serie de pruebas, dentro de ellas hay una que se llama Kiel Test. Eso veremos seguramente cuando hagamos clínica. ¿Y cómo sé que es hipersensibilidad del seno carotídeo? Pues palpen y ausculten la carótida. Si hay un soplo en esa zona, les va a hablar que hay aterosclerosis, entonces ya tenemos el diagnóstico. Y si no, lo que podemos hacer también es, ya que está el paciente monitoreado, tanto con monitores de presión como con monitor eléctrico, pues podemos hacer una leve compresión de nada más allá de 10 segundos sobre la carótida y ver qué ocurre. Pero hay que tener mucho cuidado porque si hay una placa ateromatosa y ustedes hacen una compresión severa, pueden provocar un desprendimiento de la placa y el paciente venir por un síncope y salir con un infarto cerebral. Entonces, cuando tengamos esto, vamos a incluir pues un Kiel Test, vamos a incluir un ecodoppler carotidio, aquí vamos a incluir un mapa o una prueba de esfuerzo, y aquí simplemente la historia clínica para ver si ha habido pérdida de volumen por diuréticos. Eso, por ejemplo, no es extraño cuando en esta época las jovencitas quieren bajar de peso, van a estos centros en donde les prometen que en una semana están bajando 5, 6, 7 kilos, y esta gente suele producir o suele dar medicamentos para bajar de peso, que ellos mismos fabrican, que tienen generalmente tres cosas: hormonas tiroideas, para provocar un incremento del metabolismo, lo cual provoca pues mucha ansiedad, y el segundo componente suele ser un diurético. Muchos de los pacientes que van a terapia, buscando la reducción de peso, son mujeres que están hacia los 40 años o 50 años. Generalmente las más jóvenes, por el metabolismo que tienen, con un poco de dieta y un poco de ejercicio fácilmente entran al peso que corresponde. Pero cuando ya las señoras de 40 o 50 años quieren todavía seguir usando su bikini y ya ven que están ahí esos rollitos que no les gusta, pues van a estos centros.
y ya ellas ya tienen algún grado de trastorno hormonal producido por disfunción ovárica, que tiene algún grado también de retención de agua y sol. Entonces, al incluir el diurético tipo furosemida, esto provoca que orinen un poco más y, por supuesto, se va a traducir en la balanza en una reducción de peso. Pero si no tienen este problema y su volemia es normal y le doy un diurético, puedo provocar una hipovolemia, produciendo pues entonces una depresión de volumen con una reducción de la perfusión cerebral y el síncope. Como decimos síncope ortostático, significa que la presión arterial del paciente va a ser una, pero cuando yo lo pongo de pie, la presión va a ser otra. Normalmente, con el cambio de posición, cuando yo me pongo de pie, la presión sistólica debe reducirse no más allá de 10 centímetros de mercurio. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Tomo la presión a la paciente, por ejemplo, 100/60, por decirles un número. Yo la pongo de pie, espero 3 minutos y vuelvo a tomar la presión. Si la presión arterial está entre 90 o más, todo en orden. Pero si baja más de 20 milímetros de mercurio, eso es ortostatismo, y ahí hicieron ustedes el diagnóstico. Entonces volvemos nuevamente al examen clínico dinámico, no conformarnos solamente con el examen clínico con el paciente únicamente en decúbito o únicamente sentado. Siguiente diapositiva. Muy bien, para recordar que la presión arterial, y esto es motivo de la siguiente clase, cuando hagamos conmigo sobre hipertensión arterial, obedece a dos factores. A ver, Anita, arriba a la izquierda, gasto cardíaco, y a la derecha, resistencia vascular periférica. Entonces, cuando ocurre una hipoperfusión cerebral transitoria, ocurre una de dos cosas. O cayó el gasto cardíaco, y el gasto cardíaco, ¿a qué se debe? Al producto de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Entonces, si la bradiarritmia ocurre, va a caer el gasto cardíaco porque hay una menor frecuencia cardíaca. Y si el paciente está deshidratado, va a caer la volemia y eso va a provocar también una caída del gasto cardíaco. En cambio, la resistencia disminuye cuando el paciente tiene una disminución de la actividad enérgica, como hemos observado en la disautonomía neurovegetativa, por ejemplo, en donde las arterias se dilatan, secuestran sangre, disminuye sangre al corazón, disminuye la presión arterial, por lo tanto disminuye la perfusión cerebral de manera transitoria. Cuando el paciente cae al suelo, no cae por gusto. Cuando cae al suelo, el retorno venoso aumenta. Cuando yo estoy de pie, la sangre que está en mis miembros superiores tiene que luchar contra la gravedad para retornar al corazón. Cuando estoy parado mucho tiempo, esta lucha va poco a poco complicándose. Es por eso que muchas veces a la gente se le hinchan las piernas por estar mucho tiempo parado y hay una disminución del volumen intravascular. Cuando yo caigo al suelo desmayado por el síncope, ese fenómeno o ese problema de la gravedad desaparece y las venas de mis piernas quedan prácticamente a la misma altura del corazón y el retorno venoso mejora. Como mejora el retorno venoso, mejora la presión arterial y como mejora la presión arterial, mejora la perfusión cerebral y vuelvo nuevamente a despertar. Entonces, cuando un paciente haga síncope, por favor, no lo levante. Mucha gente lo coge en su regazo, lo cachetea, despierta, ¿qué te ha pasado? Y en realidad la posición en la que se encuentra el paciente es una posición que alivia el síntoma. Siguiente diapositiva. Muy bien, dentro de la fisiopatología está prácticamente lo que hemos conversado aquí. En verde está el síncope cardiogénico, con las formas de tanto por arritmia como cardiopatía estructural. En naranja tenemos el síncope ortostático, en donde cambiar la posición es importante, y el síncope reflejo, en donde tenemos todo lo que hemos conversado sobre los reflejos inadecuados. Al final, como verán ustedes al centro, se traduce por una caída de la presión arterial, tanto hacia la derecha por un gasto cardíaco reducido, como hacia la izquierda por una disminución de la resistencia periférica. Entonces, la presión arterial, ¿a qué se debe? Al producto de la resistencia periférica hacia la izquierda
por el gasto cardíaco hacia la derecha. Cuando cae uno de los dos, y ahí tienen ustedes los ejemplos, se traduce en una caída de la presión arterial. Cuando cae la presión arterial ocurre una disminución de la perfusión cerebral. Eso provoca que se apaguen todas las funciones y se produce el síncope. Siguiente. Entonces, cuando llega el paciente con un trastorno de conciencia, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿es un síncope o no es un síncope? Y en el diagnóstico diferencial van a encontrar ustedes, por ejemplo, patologías como los cuadros convulsivos. Si ustedes piensan en convulsión, lo primero que uno piensa es en epilepsia y piensa en un paciente que está con convulsiones tónico-clónicas, con espuma por la boca, con relajación de esfínteres. Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial. Luego tenemos que ver, una vez que diagnosticamos el síncope, ok, sí es síncope. ¿Cuál es la causa evidente? ¿Por qué? Porque si es una bradierritmia y el paciente llega, por ejemplo, con 20 o 25 de frecuencia cardíaca, entonces ya sé que mi tratamiento va a ser la colocación de un marcapaso transitorio o definitivo según sea el caso. Si la causa evidente es un ataque arrítmico, probablemente voy a cardiovertir al paciente, es decir, le voy a pasar un shock eléctrico. Es decir, trataré de identificar la causa para que el tratamiento sea lo más específico posible. Si cuando estoy en emergencia no encuentro una causa evidente, tú ves que el paciente ya llegó, está despierto, está lúcido, echadito mantiene una buena presión arterial, una buena frecuencia cardíaca, el electrocardiograma no muestra ninguna patología, pero tu historia es de síncope. Entonces, ¿qué haces? Tienes que empezar a ampliar tu anamnesis siguiente y empezar a ampliar el examen clínico para poder hacer el diagnóstico de síncope. Entonces, una buena historia clínica, un buen examen físico, un buen electrocardiograma y seguimos ampliando. Si por ahí le encuentro un soplo aórtico, pues le pediré un ecocardiograma para ver si es una estenosis aórtica. Si pienso que es un problema reflejo, pues haremos un examen de field test. Si pienso que hay enfermedad coronaria de por medio, pues haremos seguramente una prueba de esfuerzo. Si pienso que es una arritmia ventricular severa, le haremos seguramente un Holter. Entonces, cuando la cosa no está muy clara en emergencia y todo te sale normal, es decir, en la historia clínica no es un paciente que consume drogas, no es un paciente con antecedentes de enfermedad coronaria, no es un paciente que tuvo una reacción situacional, no es un paciente que estuvo de pie. Cuando el examen clínico es perfectamente normal y tu electrocardiograma no abona, es cuando tienes que hacer un plan de trabajo en base a el diagnóstico diferencial de síncope que hemos observado. Pero recuerden que lo primero que tenemos que hacer es saber, ¿es síncope o no es un síncope? Sigue. Porque si es, por ejemplo, una isquemia cerebral, entonces ya nuestro objetivo se va a desviar hacia otro lado y probablemente en lugar de hacer todo lo que hemos mencionado, pensaremos en hacer una tomografía, en hacer una angiografía cerebral y una evaluación por un neurólogo. Siguiente. Entonces, lo que estamos conversando con cuanto al diagnóstico diferencial, a la cabeza van la epilepsia, las pérdidas traumáticas, no vaya a ser que alguien le haya metido un golpazo en la cabeza o se haya golpeado sin querer, las enfermedades cerebrovasculares como la isquemia transitoria o simplemente una caída. A veces el paciente se resbala, se golpea, no se acuerda qué pasó, viene la familia y dice, lo hemos encontrado inconsciente, bueno, ya se recupera pero estaba inconsciente. No es de que se haya pegado una caída y eso es bastante frecuente en los abuelitos que ellos tienen pues hay todo un síndrome que se llama el síndrome de la caída. Entonces recordar que el paciente para considerarlo como síncope debe haber una pérdida de la conciencia que debe ser pues autolimitada y breve. Un paciente que le dicen está hace media hora inconsciente, eso señores no es un síncope. La recuperación es completa, es decir, el paciente se despierta y se recupera de inmediato. Ustedes le preguntan por su nombre, por su dirección, por la fecha. No le pregunten por el presidente, porque yo ni siquiera me acuerdo ya quién es el presidente actual, hemos tenido tantos presidentes que de repente le dice Kuczynski y no le faltaría razón. Y finalmente lo que conversamos sobre el tono postural. A diferencia, por ejemplo, del paciente, hay algunas formas de pequeño mal
de la epilepsia, en donde el paciente de repente se queda como que en blanco, con la mirada perdida, no conversa, no habla, le preguntan y él no va a responder. Pero ese paciente generalmente no pierde el tono postural, se queda sentadito donde está y simplemente no responde. ¿Eso es síncope? No, porque el doctor Mendoza me ha enseñado que el síncope debe ir acompañado de pérdida del tono postural, el paciente debe caer. ¿Y por qué? Porque de esta manera permite que la sangre regrese con mayor eficiencia al corazón y mejore la perfusión cerebral. Es por eso que es autolimitada, es breve y se recupera de inmediato. Si el paciente despierta y no recuerda su nombre, si el paciente despierta y tú lo ves confundido, tú le conversas y no te responde o demora en contestar o está bradicíclico, eso, señores, no es un síncope. Y hay que buscar una causa de índole neurológico. Por eso le decía que la primera pregunta es saber, ¿es o no es un síncope? Si no es un síncope, será una epilepsia, lo habrán golpeado, tendrá una isquemia cerebral, en fin, ya entra en el diagnóstico diferencial. Siguiente diapositiva. Evaluemos las características del síncope. Siguiente. Para eso tienen ustedes una historia clínica bastante amplia. Hay algunas preguntas que debemos hacer sobre las circunstancias antes que ocurra el ataque. Si el paciente estuvo, por ejemplo, a veces hay profesores que están dictando clases 2, 3, 4 horas seguidas. ¿Qué estuvieron haciendo? ¿Qué estuvieron haciendo antes del síncope? Si tuvieron factores predisponentes. Por ejemplo, de repente estuvo efectivamente cocinando y ese día le pidieron algo especial en la casa y hubo demasiado calor en la cocina, o de repente el paciente salió a caminar, a hacer su caminata diaria y ese día la temperatura subió a 30 o 35 grados y el paciente estuvo sometido a un calor intenso y encima se deshidratado, etcétera, etcétera. Entonces, ahí les dejo una serie de preguntas que hay que hacer para ir buscando las pistas de cuál es la causa del síncope en nuestro paciente. Siguiente diapositiva. Valdría la pena que lean eso para poder armar bien su historia clínica. Entonces, ¿qué nos van a sugerir? Por ejemplo, ¿cuándo pienso yo en un síncope vasovagal? En primer lugar, cuando no encuentro ninguna cardiopatía, es decir, mi examen clínico es normal, mis antecedentes son negativos, mi electrocardiograma es normal, la radiografía es normal. Segundo, cuando hay una historia prolongada, entre comillas, del síncope. Esos son los que van hasta 10 minutos a veces. A veces hay un factor desencadenante, que puede ser un estímulo auditivo, puede ser un estímulo sonoro, puede ser un estímulo olfativo. Hay gente, por ejemplo, que huele, por decirles, el vinagre, y eso estimula el vago y terminan sincopeando. Al estar mucho tiempo de pie, como ya habíamos visto, a veces personas que se van a una misa y están todo el tiempo parados, no se pueden ni sentar ni arrodillar por X motivos y terminan sincopeando. Si han habido náuseas o vómitos asociados al síncope, recordemos que cuando yo vomito, eso estimula el vago. Y eso lo van a aprender ustedes cuando vean cómo se tratan algunas taquiarritmias. Algunas taquiarritmias lo hacemos estimulando al vago. ¿Y cómo estimulamos al vago? Una de ellas es pedir al paciente que se meta los dedos a la garganta y se provoque náuseas. Al provocarse las náuseas, eso estimula al vago y eso bloquea la taquiarritmia. Pero si, por ejemplo, Anita se fue a tomarse unos traguitos porque viene la Navidad y terminó borrachita y terminó vomitando, el vómito puede estimular al vago y se va a pegar un susto porque además va a tener un síncope. El síncope vagal también puede ser producido durante las comidas o inmediatamente después. Ahí, cuando hagan gastro, van a ver, hay un síndrome que se llama síndrome del vaciamiento rápido. Normalmente el píloro debe quedar cerrado mientras se inicia la primera fase de la digestión en el estómago. Pero a veces el píloro se abre bruscamente y pasa un gran contenido gástrico
eso debe ser poco a poco. Ustedes saben que el vaciamiento gástrico demora en promedio unas 2 horas más o menos. Pero cuando ocurre muy bruscamente, ese rápido pasaje del estómago al duodeno estimula el vago y van a ver que el paciente hace síncope durante comidas copiosas o inmediatamente después de haber comido. Ya hemos hablado del seno carotidio, cuando se presiona el seno carotidio, o si es un síncope de esfuerzo. En cambio, cuando es un síncope ortostático, la historia es de que ha estado mucho tiempo de pie. Puede ser también por relación con algunos medicamentos en lugares donde además de haber estado de pie, ha estado pues con mucha gente, muy mal ventilado, o en pacientes que ya tienen antecedentes de neuropatías autonómicas o como por enfermedades de Parkinson. El síncope ortostático también puede ser por una disautonomía neurovegetativa después de un esfuerzo. ¿A qué me refiero? Normalmente, cuando uno hace un esfuerzo, la presión arterial y la frecuencia cardíaca deben subir. Eso asegura que llegue una mejor cantidad de sangre hacia los músculos. Pero en estos pacientes, por alguna razón, en el máximo esfuerzo, en lugar de estimularse el sistema adrenérgico, se estimula el vago, por eso se llama disautonomía. Y el vago, ¿qué produce? Que en el máximo esfuerzo, cuando más oxígeno requieres, cuando más perfusión requieres, termina provocando hipotensión y bradicardia, con el consiguiente síncope del paciente. Siguiente. Bien, en el cardiovascular ya hemos visto las cardiopatías, eso lo vamos a ver en el examen clínico. Hay que buscar la historia familiar de muerte súbita. En estos últimos años ha adquirido mucha importancia una enfermedad que se llama enfermedad de los canales o canalopatía, en donde ustedes saben que normalmente durante la estimulación del corazón hay una serie de flujos de iones que entran y flujos de iones que salen durante la estimulación y luego regresan durante la fase de reposo. A veces estos canales funcionan de manera anormal, provocando arritmias y son causa de muerte súbita en gente joven. Entonces siempre veamos eso. Yo tengo un primo que a los 18 años murió en su casa solito durmiendo y tengo un tío que a los 20 años pues, se murió, estaba jugando pelota y se murió, hizo muerte súbita. Entonces busquemos la historia de muerte súbita en gente joven dentro de la familia para considerarlo como posible canalopatía. En estas canalopatías el examen clínico es completo y absolutamente normal y el electrocardiograma, salvo algunas excepciones, puede ser normal. Veamos si es en el esfuerzo, en posición supina y el inicio súbito de palpitaciones. A veces es un indicador de un ataque arrítmico. En el examen electrocardiográfico de estos pacientes podemos encontrar bloqueos, sobre todo el bloqueo de rama que es izquierda, indica que ya hay patología, bloqueos auriculoventriculares de segundo grado a más, bradiarritmia sinusial inapropiada. ¿A qué se refiere bradicardia sinusial inapropiada? Es aquel paciente que, por ejemplo, tú lo examinas, tiene 40 por minuto. 40 si entra al concepto de lo que es bradicardia. Pero un deportista, ¿eso es normal? Sí, es normal. Entonces, ¿a qué se refiere inapropiada? Tú le pides, por ejemplo, si está en el consultorio, que te haga algunos abdominales. Cuando uno hace un ejercicio, la frecuencia cardíaca debe subir. En este caso, no sube. O le puedes pedir, señor, ¿sabe qué? Vaya usted suba al segundo piso, regrese un par de veces y luego lo vuelves a examinar y vas a ver que la frecuencia cardíaca no cambió de manera significativa. El nombre exacto en cardiología se llama enfermedad del nodo sinusal, en donde el nodo está enfermo, o también se llama el síndrome del nodo enfermo. En inglés es triple S, Sick Sinus Syndrome, síndrome del seno enfermo, aduciendo al nodo sinusal. Así le va para marcapaso.
taquicardias mal controladas, sobre todo cuando tienen síndrome de precipitación como el Wolff-Parkinson-White o Longano-Levin, taquicardias ventriculares o supraventriculares no tratadas, alteraciones en la reproducción abajo, el QT. El síndrome del QT ha adquirido mucha importancia en estos últimos años, porque una causa de muerte súbita es el QT prolongado, también es una forma de canalopatía, y hay una forma de QT adquirida que he empezado a ver mucho más en estos últimos años, asociado a algunos medicamentos. Por ejemplo, ¿cuáles? La eritromicina, esta que se estuvo hablando mucho para el tratamiento de algunas enfermedades que conocemos, los macrólidos, algunos medicamentos sedantes, antipsicóticos, pueden provocar el QT y pueden provocar muerte súbita. Y busquemos la presencia de signos de enfermedad coronaria, ondas Q, que nos digan que este paciente ha tenido un infarto. Si encuentro una huella de un infarto y miocardio en este paciente, pues pensaré que la enfermedad coronaria es la causa y las arritmias ventriculares probablemente sean lo que va a matar al paciente. Siguiente. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, podemos ver que el comportamiento por edades es diferente. Casi siempre, cuando tengan ustedes a alguien muy joven, piensen en un síncope de tipo reflejo. Mientras que si ya no son tan jóvenes, probablemente ya sea un síncope cardiogénico, o el reflejo, o el ortostático también. El reflejo es fundamentalmente en gente joven. Bien. Siguiente. ¿Qué hacemos? Entonces aquí están todas las pruebas que podemos hacer desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de antecedentes. Siguiente. De lo que vamos a encontrar en el electrocardiograma. Siguiente. Y si estamos en emergencia, entonces podemos ver que puede ser un síncope que además tiene inestabilidad hemodinámica o tiene unos síntomas persistentes, como lo que es disnea, palpitaciones o dolor torácico. Siguiente. ¿Cuándo no nos hacemos problemas? Cuando no encuentro una causa aparente, cuando me parece que es un síncope vasovagal medio atípico o sumamente agresivo, es decir, lo deja al paciente inconsciente en cualquier momento, y eso es un problema, por ejemplo, si el paciente es conductor de un vehículo y tiene a su cargo otras vidas. O si el síncope es repetido y no encontramos una causa ni en el examen clínico ni en el electrocardiograma. ¿Y por qué les digo esto? Porque ustedes, a donde vayan, tanto desde el SERUM, van a encontrar en cualquier pueblito siempre un equipo de electrocardiografía. Entonces van a tener ustedes que tomar su electrocardiograma y van a tener ustedes que interpretar el electrocardiograma. Tengo más de un compañero de ustedes que a veces me llama desde no sé dónde, que está en el fondo del Perú haciendo el SERUM, y me dicen, doctor, no me acuerdo bien de sus clases, tengo este problema y tengo este electrocardiograma. Entonces, a veces tenemos que apoyarlos, y bueno, así es la cosa. Para eso somos profesores. Siguiente diapositiva. Entonces, como verán ustedes, más bien lo raro es que encontremos en la primera vez cuál es la causa del síncope. Porque como ya hemos mencionado, si es una breviarritmia y ya se despertó, seguramente que la breviarritmia ya desapareció. Si es una taquiarritmia y ya despertó, seguramente la taquiarritmia ya desapareció. Entonces no es muy frecuente que mientras llegue el paciente a la emergencia, ya el problema se ha resuelto solo. Recuerden que en la definición de síncope dicen que es transitoria y autolimitado. Entonces, en algunos pacientes sí. Como verán ustedes, de repente 1 de cada 4 pacientes vamos a tener una idea de qué se trata. Recordar que los síncopes pueden ser de mecanismos múltiples, no puede ser necesariamente uno. Por ejemplo, un paciente que tiene un Wolff-Parkinson-White y de repente tuvo un problema con el jefe, empezó a renegar, hay un cuadro situacional que es el disparador,
de la taquiarritmia por un síndrome de Wolff, o sea, un síndrome ya preexistente, como en este caso en el Wolff-Parkinson-Wolff. Tenemos que certificar el riesgo. ¿Por qué? Porque hay un grupo de ellos que pueden ser portadores de muerte súbita. Entonces, no hay peor cosa que llegue el paciente, sobre todo si es joven, y te dicen, ¿sabe qué? Estaba viendo televisión y de repente se desmayó. Entonces, y después ya se despertó solito y ya lo hemos traído porque no sabemos qué tiene. Quiero que usted lo vea. Bueno, tú lo examinas, 18 años, con postura atlética, por lo demás saludable, maneja una buena presión en decúbito, una buena presión de pie, el electrocardiograma, perdón, el examen clínico es completamente normal, hacen todo lo que les enseñó el doctor Mendoza, desde la cabeza, los ojos, el cuello, el choque de punta, buscan latidos epigástricos, buscan la arteria pedia, todo es absolutamente normal. Toman un electrocardiograma y se lo envían al doctor Mendoza, que él sabe de electro, y te dice, este electrocardiograma es normal. Y cometes el error de decirle a las familias, todo está en orden, todo está bien, llévelo usted, no pasó nada. Una de las primeras cosas que uno aprende en cardiología es que ningún paciente que te consulte está bien. Los que están bien, diles a la familia que está mal. Eso vale sobre todo cuando hablamos de infarto miocardio. Ya me ha tocado ver que es un infarto pequeñito, y ve uno a la esposa muy angustiada, entonces uno por hacerle un favor dice, señora, no se preocupe, es un infarto pequeñito, su esposa está bien, se va a recuperar pronto, porque un instinto nuestro siempre es tratar de apoyar y reforzar a la familia. De repente te das la vuelta, ese infarto chiquito hizo una arritmia ventricular severa y se muere el paciente. Entonces, ¿qué te va a decir el familiar? Oiga, doctor, usted me dijo que mi esposo está muy bien, ¿qué le ha hecho a usted? Y comienzan los problemas y las denuncias. Capaz que no vas a la cárcel, pero ya te comiste un juicio y te comiste una serie de problemas. Entonces, si en la historia que les he contado, este es un hombre joven que ha sincopiado y todo está bien, no le digas a la familia todo está bien. Dile, señora o señor, si está con el papá o la mamá, en este momento no le encuentro nada, pero creo que su paciente tiene que ir a cardiología para que el cardiólogo complete la evaluación inicial que estamos haciendo. Que entiendan que lo que están haciendo ustedes es solamente preliminar, buscando los riesgos más importantes, pero que a juicio de ustedes el proceso no ha terminado. ¿Por qué? Porque en la primera línea ven ustedes que llegamos al diagnóstico solamente en 1 de cada 4 pacientes. Quiere decir que 3 de los que vamos a dar de alta no sabemos exactamente qué pasó. Recordamos que es importante hacer una buena historia clínica, por eso que están ustedes en este semestre, y un buen examen clínico, y luego aprender a ver un buen electrocardiograma. Siguiente. Bueno, ahí dice que lo más frecuente son los síncopes vasovagales. Eso ya dependerá ustedes después de su juicio y de su criterio, pero los vasovagales son los más frecuentes que vamos a ver. En general, a mí como cardiólogo ya no me tocan ver los vasovagales, eso lo ve el internista. Cuando ya me llaman a mí, cuando el internista hizo toda la evaluación, no encontró nada y ya me llama para ver, descartar las cosas más serias. Y hay que echarnos a buscar con pruebas de fuerza, con programas, otras causas. Siguiente. Siguiente, Anita. Ahí acaba, creo, doctor. Sí, doctor, ya terminó. Ya, perfecto. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Cierra nomás. Cierra nomás. Como verán ustedes, el síncope no es una cosa de juego, es una cosa muy, muy seria. El síncope puede crearnos muchos problemas. El hecho de que vean ustedes que entre un paciente caminando, que entre hablando, que entre muy lúcido, no implica que no tenga un riesgo. Aún teniendo un examen clínico y un electrocardiograma normal, la cosa puede ser muy seria. Por eso que buscar los antecedentes en la familia. Si ha habido antecedentes de muerte súbita en gente joven de la familia, ya eso te está diciendo que incluso, sabe que señora, su hijo no sale de alta hasta que el cardiólogo lo vea.
Pero el cardiólogo viene mañana, se quedará hasta mañana. Porque si ese joven se muere en el hospital, ok, se murió, ¿por qué? Delante de todos, internado, monitoreado, le han hecho su masaje, en fin, todo lo que se hace. Pero si ese mismo se muere en su casa, usted le dio de alta, mi hijo estaría vivo si usted no lo hubiera mandado a la casa. Entonces, hay que ver bien todas esas connotaciones, que si bien es una cosa aparentemente simple, el síncope puede tener detrás de sí algo mucho más serio. Muy bien, hemos hecho algo que no estaba planeado, pero es para ir aumentando y mejorando la calidad de la presentación que tendremos mañana. ¿Alguna pregunta? Doctor, en algunos casos puede tener características similares el síncope neuromediado y el ortostático, como por ejemplo el estar de pie mucho tiempo. Sí, 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 sí. ¿Cómo se puede diferenciar? Bueno, por la historia prolongada sería en el neuromediado. Lo que sucede es que yo, eh, Bueno, cuando cuando, tenía, cuando cuando tenía 14 años, creo, 14, no, escucha, tenía 12 años, me pasó escucha, 12 episodios de síncope. escúchame para contestar tu pregunta. Sí. Escucha, cuando el problema es simplemente por bipedestación, una vez que tú caes, la sangre regresa rápidamente y desaparece el síncope. Pero cuando el problema está mediado por el vago, no es sino hasta que el vago se le ocurra recuperarse, es que va a mantener el síncope. O sea, estos pacientes con vago vagal caen y todavía demoran un poco más en recuperarse. Como les dije hace un rato, y esto no está escrito de esta manera, si el paciente cae y en pocos segundos, en 30 segundos o 40 segundos, ya se recuperó, lo más probable es que haya sido simplemente ortostático, nada más, por bipedestación. Pero si el paciente cae y demora 5 o 6 minutos en recuperarse, probablemente el vago tenga que estar mediado en todo esto. Ahora, si tenías 12 años, ¿y qué pasó? Ah, sí, creo que ha sido un síncope ortostático, doctor. Estaba en la formación parada bajo el sol. Bueno, no bajo el sol, pero sí, es que estaba como parada casi media hora. Y, y sí, creo que ha sido ortostático porque prácticamente caí y ahí desperté, o sea, ya en el suelo, pero así fue inmediato. Pero sí me acuerdo que vi todo oscuro y como parecían como lucecitas no, era así medio oscuro, vi todo y le avisé a mi amiga porque sentí que me iba a desvanecer y le avisé a mi amiga que estaba detrás de mí que me agarre. Eso fue una vez, la otra vez no recuerdo, pero sí fue dos veces que me sucedió. Ya, eso, por ejemplo, ocurre, no sé si ha pasado, pero a veces yo todavía recuerdo, era, por ejemplo, qué sé yo, primer día de clases. Muy bien, primer día de clases, verano, hacían formar a todo el colegio, por salones, por supuesto, y había una gran ceremonia y venía el director y el director presentaba a los profesores antiguos, a los profesores nuevos, presentaba a los jefes de aula o a los profesores de aula de cada esto, y luego había una ceremonia y luego entregaban flores y a veces, primer día de clases, los muchachos pues se levantaban con las justas, la mamá los botaba de la casa sin desayuno, después de un ayuno prolongado, 1 hora, 2 horas parados y un sol abrasador, ya empiezas a sumar. Con el sol te empezaste a deshidratar. Con la falta de desayuno empezó a aparecer hipoglicemia. Y con mucho tiempo de pie comenzó a disminuir el retorno venoso. Por eso le decía, los síncopes pueden ser multifactoriales. Entonces, ¿qué hay que hacer con ese chiquito? Pues hay que recostarlo, probablemente darle una barra de chocolate o una barra energética e hidratarlo un poco y el síncope va a desaparecer. A veces ocurre que simplemente es porque no tuvo un ayuno prolongado o peor una mala noche. Eso a veces suele pasar, sobre todo ya no con los chicos, sino con la gente grande, ¿no? Se fueron de fiesta y eso a veces pasa cuando vienen a un examen médico.
Vienen, se fueron a una fiesta con los amigos, empezaron a tomar, no comieron toda la tarde, llegó a su casa, durmió temprano, se levantó tarde para el examen, se fue como estuvo, ayunos prolongados. Ustedes saben que el alcohol tiene un efecto diurético, por eso que cuando están con la resaca están que quieren tomarse todo el agua del mundo. Entonces, hipoglicemia, perdón, ayuno prolongado y algún grado de deshidratación pueden provocar pues el síncope de estos pacientes y a veces colapsan durante un examen médico. Entonces eso es historia clínica. Hay que revisar qué hicieron, qué tomaron, qué fumaron incluso, ¿no? Así que lo tuyo probablemente haya sido simplemente ortostatismo nada más. Sí, doctor. En una ocasión también estaba con sensación de alza térmica y me sentía así como cansada y en otro momento que me pasó eso estaba durante mi periodo menstrual. Claro, o sea, ahí Entonces, hay múltiples causas. Yo conozco, por ejemplo, yo he tenido pacientes que durante la mitad del ciclo, cuando eclosiona el folículo de Graf, a veces el sangrado es importante, porque se rompe el folículo de Graf, y es incluso causa de hemoperitoneo, y eso puede provocar hipotensión, sí. Durante la menstruación, también, porque se liberan una serie de hormonas que son vasodilatadoras, y a veces hay sangrados. Cada mujer sangra de manera diferente. Hay algunas que sangran de a poquito durante 7 días, y algunas que simplemente en 2 días sangraron un montón. Entonces, cada mujer tiene una forma diferente. Y a veces estos que tienen sangrados significativos en los primeros días pueden hacer síncope también, o lipotimia, que es el grado previo al síncope, por sangrado menstrual. doctor, ¿y cómo se diferencia una lipotimia de un síncope? No, ¿No? la lipotimia es lo que ustedes van a encontrar en la literatura como presíncope. Es el grado anterior. Es decir, si por ejemplo, en el ejemplo tuyo, si tu compañera te hubiera sujetado y te hubiera sentado y te hubiera recostado, no hubieras perdido la conciencia. Eso hubiera sido una lipotimia. Perdón, claro, una lipotimia. Ah, claro, o sea, como... Ya, doctor, gracias. En la lipotimia hay una hipoperfusión cerebral también transitoria, pero no tan severa como el síncope, pero te da síntomas. ¿Ok? Sí, doctor, Chicos, gracias. muy bien, mañana programa 6 de la mañana nuevamente, pero ya esta vez les toca hablar a ustedes por acá. ¿Listo, chicos? Está bien, doctor. Hasta Bien. mañana, doctor, gracias. Chau, chau. Ya, gracias, doctor. Hasta mañana.